tema que ha llamado la atención a nivel mundial es el tema de los bancos que han colapsado en Estados Unidos. A poco más de una semana, la quiebra de dos bancos específicamente en el país norteamericano ha despertado los recuerdos de la pasada crisis financiera de ese país en 2008 y ha avivado los temores de una recesión económica con efectos de alcance mundial. Los titulares de los medios en el mundo mantienen vivo el nombre del Silicon Valley Bank. La quiebra de esta entidad bancaria con sede en California, reconocida por financiar al sector tecnológico innovador, vino acompañada por otra caída, aunque de menor importancia, la del Signature Bank con sede en Nueva York. Silicon Valley Bank fue el primero en cerrar y lo hizo el pasado 10 de marzo tras anunciar en días anteriores un plan para recaudar efectivo y fortalecer su posición financiera. Su plan consistió en deshacerse de inversiones por valor de unos 21.000 millones de dólares, con una pérdida de unos 1.800 millones de dólares. Sin embargo, el banco fracasó en el intento y esto provocó que muchos de sus clientes decidieran retirar sus fondos, mientras que el Signature Bank cerró el pasado 12 de marzo. El cierre también afectó al sector bancario de otros países como Francia, Alemania, Italia, Suiza, Países Bajos, España y Reino Unido. Estas quiebras se perfilan como dos de los tres mayores hechos en la historia de la banca estadounidense después del colapso de Washington Mutual en 2008. Precisamente el cierre del Silicon Valley Bank y el Signature Bank en Estados Unidos ha provocado temores a un contagio en las bolsas del mundo, derrumbando los precios de las acciones bancarias. En Europa los números están en rojo. Los valores bancarios de la entidad suiza Credit Suisse y el resto de valores de la bolsa en Zurich se han visto afectados por la quiebra del banco estadounidense Silicon Valley Bank, que ha puesto un terremoto bajista para todo el sector bursátil europeo. Los inversores y clientes retiraron su dinero de Credit Suisse en los últimos días, mientras el caos se extendía por el sector bancario mundial tras el colapso de los dos bancos estadounidenses. Bien, seguimos en el contexto y en este momento le damos la bienvenida al licenciado David Casasola, analista económico. Licenciado Casasola, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hay que hablar de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, cómo esto puede repercutir a nivel mundial. Sin embargo, cuando hablamos de temas económicos, además, por supuesto, de la experiencia y el conocimiento, se requieren de términos bastante técnicos que realmente no son comprensibles para la sociedad en general. La idea de abrir este espacio es para que entendamos todos de manera sencilla, en palabras sencillas, de forma clara, qué ha ocurrido en Estados Unidos. Licenciado Casasola, qué está ocurriendo y qué podría ocurrir. Bienvenido una vez más. Hola, un cordial saludo. Gracias por la oportunidad y con gusto procuraré ser lo más claro posible para hablar de lo que está ocurriendo. Bien, como le indicaba, licenciado, ¿qué es lo que ha ocurrido con estos bancos? ¿Qué es a consecuencia de qué ocurre esto con estos bancos en Estados Unidos y cómo puede repercutir esto a nivel mundial incluso? Con gusto. Lo que ha pasado en Estados Unidos es que antes de la llegada del COVID-19 se había tenido una política de tasas de interés cercanas a cero, prácticamente cero. Entonces, ese comportamiento hizo que se tomaran muchas decisiones de inversión, acostumbrándose a que siempre la tasa de interés iba a estar muy baja. Y de hecho hubo un punto en donde al verse estos títulos que emite el gobierno de los Estados Unidos de deuda como una inversión muy segura, de hecho hay inversiones que también se hacen de parte del Banco de Guatemala en ese tipo de instrumentos, cuando las tasas de interés estaban bajas, muchos de estos bancos, al no tener oportunidades de inversión, decidieron adquirir muchos de estos instrumentos que conforme avanzó el tiempo fueron perdiendo valor a medida de que la Reserva Federal aumentó tasas de interés. Entonces, ese es un problema que ocurrió. Los bancos se acostumbraron a tasas de interés bajas, tomaron decisiones con esas tasas de interés bajas, pero ahora las tasas han subido y ese aumento en tasas los ha puesto en una posición de riesgo. Ese es un punto. El segundo es que luego de la recuperación del COVID o al terminar las mayores restricciones, sin duda hubo un alza económica, pero ya ahora está habiendo una
normalización. Este aumento en tasas que vemos en Estados Unidos ha hecho que los consumidores se calmen, compren menos. A la vez, los conflictos que hay a nivel internacional hace que muchas materias primas escaseen, especialmente para elaborar productos tecnológicos, y estos factores hicieron que muchas empresas de tecnología tuvieran menos ventas de las esperadas. Entonces, este banco, Silicon Valley, es un banco que le da préstamos o sirve como banco para la mayoría de empresas tecnológicas en California que empezaron a tener problemas. Entonces, esas empresas tecnológicas tuvieron menos ventas, tenían compromisos que pagar y empezaron a hacer retiros del banco. Entonces, este banco viene y se ve, por un lado, presionado porque tiene títulos que ya no tienen el mismo valor y por otro lado tiene clientes que pues necesitan sus ahorros. Entonces, al verse en la necesidad de tener liquidez, y liquidez básicamente es tener efectivo, tener dólares en la mano para poder cumplir con todos los depósitos, empieza a vender activos. Cuando la población se entera que este banco está teniendo problemas de liquidez, pierde la confianza. Entonces, solo como mencionaron en el 2008, aquí hay una gran diferencia. En el 2008, los bancos efectivamente tenían inversiones dañinas, inversiones que de la noche a la mañana perdieron total valor. En esta ocasión no. En esta ocasión, si bien hubo una pérdida de valor, los bancos no están quebrados. Es decir, el valor de sus activos sigue siendo más alto que sus deudas. El problema es que sus clientes quieren ahora el dinero. Y como quieren ahora el dinero y el banco no es capaz de vender las diferentes inversiones que tiene y recuperar el dinero, es que entró en un problema de liquidez, un problema de confianza que se ha ido básicamente contagiando en todo el sistema. Y con esta ilustración termino. Así funcionan los bancos. Los bancos no guardan todo el dinero que uno ahorra, sino ellos tienen que ir haciendo inversiones y tratan de reservar algún dinero en el momento en que alguien vaya a pedir el depósito. Sin embargo, se le juntaron dos factores. Uno, les fue mal en las inversiones. Y dos, la gente necesitaba retirar depósitos. Y al unirse esos dos factores, se perdió la confianza, el público tuvo miedo, sacó su dinero y eso hizo que el banco colapsara y se viera la necesidad de ser vendido. Licenciado Casasola, cuando ocurre algo en Estados Unidos, independientemente del tema, en muchas oportunidades es inevitable que termine repercutiendo en países como el nuestro para bien o para mal. Preguntas obligadas. ¿Puede esto impactar la economía guatemalteca? Lo que está ocurriendo en Estados Unidos podría ocurrir con los bancos en Guatemala. Repito, esa es pregunta obligada. Y la segunda, tomando en cuenta la cantidad de guatemaltecos que residen en Estados Unidos y que envían las remesas a sus familiares en nuestro país, pregunta obligada también, ¿puede afectar ese movimiento en algún momento? Bueno, en términos muy generales la respuesta sería no, porque el sistema financiero en Estados Unidos es el corazón de la economía. Entonces, la Reserva Federal, el Banco Central que tiene Estados Unidos, tiene toda la obligación y todo el interés de evitar la pérdida de confianza, porque si se pierde la confianza en el sistema financiero, empieza ya a haber un contagio hacia otros mercados que es muy difícil de detener. Entonces, se han ido tomando algunas medidas. Una de ellas es autorizar líneas de crédito, por decirlo así, liquidez para que cuando haya de nuevo un problema de confianza en algún otro banco, el banco pueda venir y darle a los ahorrantes todos los depósitos que soliciten y de esa manera retomar la confianza. Entonces, el manejo que ha hecho la Reserva Federal da la impresión que ha ido controlando la situación. De hecho, hoy la Reserva Federal aumentó de nuevo los tipos de interés y tenemos una tasa de interés históricamente alta que no se habían visto en varios años, de un 5%. Entonces, ese comportamiento de alguna manera ilustra la confianza que aparenta proyectar la Reserva Federal y de pronto pareciera ser que los actores han comprado esa paz. Habrá que ver si hay más información que otros bancos estén a punto de revelar que hoy no sepamos. Pero al día de hoy, la información disponible parece que esta situación se ha contenido, se ha retomado la confianza y de pronto pues el mercado financiero de Estados Unidos y el mercado financiero guatemalteco no están tan conectados. Nuestra banca es
relativamente tradicional, no tenemos títulos de inversión en abundancia de los que han perdido valor en Estados Unidos. Entonces pudiera decir que en términos generales no hay un contagio, más siempre son importantes las reflexiones, ¿verdad? Es muy importante el manejo de riesgo y reforzar la confianza en el sistema financiero. Y la otra pregunta, depende del perfil. Hay un seguro contra pérdidas en los ahorros en Estados Unidos de más de hasta $200,000 de ahorro. Entonces, si alguien tiene menos de $200,000 de ahorro, aunque haya una pérdida de esos ahorros, hay un seguro que los cubre. Si están bancarizados, la mayoría de migrantes, es casi probable, es muy probable que no tengan más de $200,000 ahorrados. Entonces, de pronto, a cómo va la situación, también los migrantes no se han visto tan golpeados y parece que la situación pues se está controlando. Bien, licenciado David Casasola, gracias una vez más por estar con nosotros, gracias por compartir parte de su conocimiento con nosotros y nuestros televidentes respecto de lo que está ocurriendo con los bancos en Estados Unidos, fuera de peligro, lo que se pudiera repercutir en nuestro país. Lo han dicho también las autoridades del Vanguard, que tenemos y disfrutamos de un sistema sólido en cuanto a lo que está ocurriendo con los bancos en Estados Unidos. No tendría por qué repercutir en ningún momento con la banca en nuestro país.